Hace ya aproximadamente 2 años que les traje al canal lo que fue la review de este pequeño lente que tengo por acá en mis manos, el lente Fuji-A 35mm f1.7, el lente para fotografía macro con cámara Nikon más barato que pueden encontrar ustedes en el mercado hasta el momento. Desde entonces, hace 2 años, todavía sigue siendo el lente número 1 en cuanto a precio para fotografía macro. Es el más barato, en estos momentos está por ahí de los 20 euros y dólares, así que hoy les traigo una actualización de lo que fue ese video, ya que muchas personas me estuvieron preguntando por ahí en los comentarios de ese video acerca de cómo podían hacer para acoplar el lente a la cámara, ya que a muchas personas les llegó sin el adaptador, a otros les llegó otro tipo de adaptador. Entonces eso sería lo que vamos a actualizar de ese video en estos momentos, así que espero que me acompañen en todo este video mostrándoles lo que es esta máquina de lente, el Fuji-A 35mm f1.7 para fotografía macro con cámaras Nikon. Así que comencemos. Primero que nada les voy a contar la historia de cómo fue que me di cuenta yo y cómo descubrí yo que este lente funcionaba también para fotografía macro. Bueno, ese lente lo mandé a traer yo hace aproximadamente 2 años y medio para utilizarlo en una cámara Sony. Me parecía un lente bastante interesante para obtener resultados tipo analógicos, por decirlo así, que la imagen se viera de ese tipo, que se viera con un aspecto algo antiguo. Entonces para eso más que todo fue que mandé a traer este lente para colocarlo en una cámara Sony A6000. En ese entonces lo estuve utilizando algún tiempo para video y bueno, me parecía una opción excelente. Se comportaba como un lente 35mm normal en la cámara Sony, pero luego decidí probarlo en lo que era la cámara Nikon, así que lo coloqué incluso con el mismo adaptador que traía para cámara Sony, lo acoplé así a la cámara Nikon y en ese momento fue donde descubrí que los resultados eran totalmente diferentes a lo que obtenía con la cámara Sony. En ese momento comencé a hacer fotografías a pequeños insectos, arácnidos y otro tipo de animalitos y bueno, iba jugando con lo que era la iluminación también. Era una opción que ya no podía dejar pasar y tenía que mostrarles a ustedes, así que les traje ese video en el cual les mostré más a fondo cómo lo utilizaba yo para ese tipo de fotografías y también para que ustedes lo compraran, ya que es una opción sumamente barata. De momento sigue siendo lo más barato que ustedes van a encontrar para fotografía macro y es mucho mejor que tubos de extensión o también que los filtros close-up, por ejemplo. Es una opción que supera todo ese tipo de cosas, así que hoy les traigo la solución para las personas que lo mandaron a traer y no les incluía lo que es el adaptador, o también las personas que les incluía otro tipo de adaptador y no podían acoplarlo a la cámara. Hubieron muchas personas que compraron este lente con la ilusión de hacer fotografía macro como lo mostraba yo en ese video de hace aproximadamente ya 2 años. A algunos les llegó sin el adaptador y a otros les llegó con otro tipo de adaptador. Entonces, ¿cuál es la solución que yo les traigo a todas esas personas que compraron este lente y no lo pudieron utilizar? Pues bueno, vean, lo que pueden hacer es adaptarlo a una tapa de cuerpo de cámara. Esta tapa es de estas mismas que tenemos por acá, este tipo de tapas. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Que bueno, para los usuarios de cámaras Canon, por ejemplo, o cámaras Nikon o otro tipo de cámaras, simplemente lo que hacen es hacerle un agujero lo más centrado posible a la tapa del cuerpo de la cámara y lo pegan, ya sea con algún tipo aquí de pegamento. Lo pueden enroscar, ya que el lente también trae una rosca por acá. Entonces hacen el agujero bien centrado y ahí van desgastándole hasta que ya el lente enrosque, o también ya una forma un poco más sofisticada como la que hice yo, lo pueden atornillar. Esa forma ya se los voy a mostrar en unos segundos lo que fue el procedimiento de cómo hice yo esto. Entonces esas serían las opciones que ustedes pueden tomar para ya poder utilizar el lente para fotografía macro en otros tipos de cámaras. Para los usuarios de Canon esta sería una opción, y también para los de Nikon, que muchos me estuvieron comentando ahí que nunca lo pudieron adaptar el lente a lo que era la cámara, esta sería la solución más fácil y económica también de utilizar el lente. A continuación les dejo ahí el procedimiento de cómo lo adapté.
Con este lente también ustedes podrían perfectamente utilizar lo que son tubos de extensión y van a obtener todavía mayor acercamiento a objetos pequeños. Y pues bueno, esta sería la solución que les doy a todas esas personas que me estuvieron preguntando acerca de cómo podían acoplar el lente a la cámara si no traía el adaptador o si traía otro tipo de adaptador. Pues bueno, esta sería la solución 2 años después, pero bueno, acá está ya para todas esas personas que quizás tienen el lente por ahí y no lo pudieron utilizar. Esto sería lo que ustedes pueden hacer, muy fácil y sencillo, para colocar el lente en lo que es su cámara y hacer fotografía macro de una forma muy económica y con resultados excelentes. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en un próximo video. Pura vida.